amados hermanos y hermanas, Dios les bendice. Es un gozo para nosotros estar nuevamente con ustedes en esta semana, días que Dios nos presta la vida. Damos gracias a Dios por sus vidas. Y bueno, iniciamos esta semana del 5 al 8 de abril del 2022 con el tema general, ¿hay alguien que ya pagó tu deuda? Qué tema tan interesante, hermanos. Pues hoy nos vamos a enterar de la deuda que tenemos y con quién, hermanos, y con quién. Le voy a dejar el tiempo al pastor. Efectivamente, en esta semana que es previa a la Semana de la Pasión, vamos a reflexionar un poco sobre hay alguien que ya pagó tu deuda. ¿Por qué? Bueno, porque efectivamente, aunque no lo sepas, tú tienes una deuda. Ese es precisamente nuestro tema de hoy. Aunque no lo sepas, tú tienes una deuda. Pongamos un ejemplo. Cada mexicano nace con una deuda alrededor de 81,5 millones de pesos. Y uno dirá, caray, ¿y eso cómo? ¿De dónde fue? Nadie me preguntó ni me dijo nada. Bueno, así es, los gobiernos, de una u otra manera, para financiar su funcionamiento, contraen deudas. Y esas deudas, pues las vamos pagando con nuestros impuestos a lo largo de toda nuestra vida. Y generalmente se quedan para las generaciones que vienen también. Eso pasa en todo el mundo. En realidad, la deuda que México tiene no rebasa el 60% de su Producto Interno Bruto. No es de los países más endeudados del mundo. Por ejemplo, Japón tiene una deuda que sobrepasa 217 veces su Producto Interno Bruto, que es el país más endeudado del mundo. En segundo lugar, podríamos encontrar otros países, por ejemplo, Italia, que tiene una deuda de 154% sobre su Producto Interno Bruto. Es decir, más del doble de lo que debemos los mexicanos. Y así sucesivamente, las grandes naciones suelen tener deudas mayores que la de México. En realidad, nosotros estamos entre el promedio bajo. Un país, por ejemplo, que invierte mucho en México, por cierto, según ellos, España, tiene una deuda que es del orden del 121% de su Producto Interno Bruto. Es decir, un poquitito más del doble que un mexicano. Cada español debe más del doble que un mexicano. Y así por el estilo. Y estas deudas pesan sobre las naciones, sobre los pueblos, sin percatarnos de eso. Pero nuestro tema no es económico. Esto está sujeto a confirmación según datos del Fondo Monetario Internacional. Pero aquí lo interesante es que así como tenemos esa deuda financiera, también nacemos con una deuda espiritual. Una deuda espiritual que brota igual que la deuda externa por lo que hicieron nuestros antepasados y que a nosotros solamente nos toca cubrir las consecuencias. Pero esa deuda espiritual básicamente es la separación que tenemos de Dios. Ese nacer sin interés por lo divino, por alguien que amándonos tanto nos ha creado nada más por su puro amor, un amor que nuestros antepasados despreciaron, nosotros también a veces despreciamos. Y eso hace que haya en nosotros ese distanciamiento que genere eso que podemos comparar a una deuda, que no es propiamente una deuda. Sin embargo, dice Romanos en el capítulo 6, versículo 23, que esa separación de Dios es el pecado. Y que la paga del pecado es muerte. Lo maravilloso es que también nos dice que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Él es el alguien que ya pagó tu deuda. Aquí lo que queremos ahora comentar es cómo la pagó. Qué noticia tan maravillosa sería para los mexicanos, ¿verdad? Que en algún momento dijeran, alguien
Ya pagó la deuda externa de México y entonces diríamos, bueno, pues ahora progresar todos. Exactamente es lo mismo que pasa cuando nosotros permitimos que ese alguien, Jesús, que ya pagó nuestra deuda, irrumpa en nuestra vida, porque entonces ya no hay nada más que crecer, desarrollarse, realizarse plenamente como ser humano. Pero, ¿cómo pagó la deuda? Hay una palabra española, la palabra expiación. Y la palabra expiación significa básicamente la manera de lograr que el castigo por una falta, por un delito, por una culpa, por un pecado, alguien lo pague. Eso es expiar. Pero también expiar puede significar purificar a algo o a alguien que ha sido profanado, o eliminar la culpa o pecado a través de un tercero, que en el pensamiento cristiano ese tercero es Cristo. La obra de Cristo queda más clara precisamente en las palabras que el apóstol Pablo nos dice aquí en Romanos en el capítulo 6, en sus versículos del 20 al 23, dice así: porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Amén. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. De esa manera es como el apóstol nos pone en claro cuál es la obra de Cristo. La obra de Cristo es pagar nuestra deuda. La obra de Cristo es prepararnos para aprovechar el pago de esa deuda para una mejor realización humana en lo temporal, pero también en lo eterno. Cualquier deuda que tengas, fíjate bien lo que estoy diciendo, cualquier deuda que tengas, Cristo la paga por ti. Y es muy interesante porque el mismo Señor nos convoca. Decía nuestro Señor Jesucristo, como quedó registrado en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El Señor te llama. El Señor te convoca para que tú, reflexionando precisamente acerca de estas cosas, acerca de que hay alguien que ya pagó tu deuda, no tengas por qué vivir pagando algo que ni sabes de qué se trató. No tienes por qué vivir soportando situaciones que te son lesivas, desagradables, dolorosas, cuando puedes vivir una vida plena en Cristo Jesús. Reitero el llamado del Señor. Jesús te dice: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ven a Cristo, ven hoy. Es el día en el que tú puedes descansar en Él. Oramos. Amante Padre Celestial, en el nombre de Jesús nos acercamos a ti, Señor, en este día para darte muchas gracias, Padre. Para darte gracias por tu amor infinito, Señor. Para darte gracias porque por medio de Jesús tenemos nosotros, más bien Él ha pagado nuestra deuda. Gracias, Señor, porque cualquier cosa que hayamos hecho, Padre, tú ya lo has pagado, has recibido por nosotros el castigo. Te agradecemos, bendito Señor, porque a través de esa paga nosotros podemos tener vida eterna, como escuchábamos de la palabra del Señor. Gracias, Señor, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, por todo lo que haces en nuestra vida, Señor, y por todo lo que harás, Padre, porque tuyo es el pasado, el presente y el futuro, porque en ti, Señor, podemos tener nosotros ese bienestar. Tú eres la fuente, Padre, de paz y de seguridad
en nuestra vida. Gracias, Señor. Gracias porque por ti podemos levantar nuestra cara, Padre. Aunque te hayamos fallado, tú has pagado, Señor. Y ahora somos libres, mi Dios. Y ahora estamos limpios en ti, Padre. Y ahora podemos caminar, Señor, en este mundo con nuestra frente en alto. Gracias, Padre. No tenemos con qué, Señor, con qué pagar nosotros. Señor, toma nuestro corazón agradecido, consciente de lo que tú has hecho en nuestra vida. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque tú eres digno de recibir toda honra y toda gloria, de recibir nuestras vidas, Padre. Nos postramos ante ti, bendito Dios, en el nombre precioso de Jesús y en el Espíritu Santo. Amén. Hermanos, damos muchas gracias a Dios por este tema tan hermoso que nos vuelve a recordar, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor ha pagado por nosotros. Al principio de la semana pasada yo les comentaba que empecé a leer la Biblia. Y fíjense que cuando estamos leyendo más o menos como a mediados de los Jueces, a mí me impresiona mucho esto, hermanos, que en esta era quien cometía una falta pagaba con su vida. No había otra oportunidad, hermanos. No había otra oportunidad. Lean su Biblia y verán que quien cometía una falta definitivamente pagaba con su vida. Hoy tenemos otra oportunidad, hermanos. Hoy el Señor está a la puerta y llama a nuestros corazones. El Señor está llamando a la humanidad a que se convierta a Él. Porque fíjense, hermanos, que parece nada, pero estar separado de Dios implica muchas cosas tremendas en nuestra vida. Muchas cosas que nos traen desgracia, hermanos. Nos traen inseguridad, desconfianza, temor, no sé, tantas cosas que no nos permiten vivir felices, porque Jesús es la fuente de nuestra felicidad. Y parece nada, hermanos, parece nada, pero inconscientemente uno va viviendo esa deuda. Pero el Señor ya la pagó. Y damos gracias a Dios. Damos gracias a Dios por esta noticia tan hermosa para nosotros. Hoy somos libres, hermanos. Hoy eres libre para ser feliz y hacer felices a los que te rodean. Que Dios les bendiga, hermanos. Y nos estamos mirando el día de mañana.